1492 es un año de una importancia fundamental en la historia de España, al culminar la Reconquista con la toma de Granada por los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Asimismo, el marino genovés Cristóbal Colón, en un viaje auspiciado por la corona castellana, descubrió el continente americano el 12 de octubre. El descubrimiento de América fue el encuentro de dos mundos y originó una serie de consecuencias jurídicas muy importantes que dieron origen al derecho de los indios. América no estaba desprovista de habitantes, por lo que el problema jurídico no pudo ser resuelto con facilidad, ya que si no hubiera estado con habitantes, los principios relativos a los derechos que confiere la ocupación hubieran sido aplicados para resolver este conflicto. Las tierras pobladas fueron un problema jurídico que se planteó con caracteres muy distintos, ya que no solo se ocupó y explotó el suelo, sino también fue necesario establecer una regulación jurídica a las relaciones humanas entre europeos y americanos. Al estar frente a frente, el conquistador y conquistado, se plantea por primera vez una cuestión en términos jurídicos que debe resolverse, ya que ningún otro conquistador se había preguntado sobre su derecho o supuesto derecho frente a los derechos de los conquistados, ya que siempre imperó la fuerza o los hechos consumados en forma lisa y llana. «1492 no solo fue el año del descubrimiento de América, también fue un año donde culminó una historia de 7 siglos, la Reconquista, con la toma del último reducto del poder del Islam en Granada. La Reconquista se había vivido como una guerra religiosa y como una cruzada. Luego entonces, la conquista de América se consideró una continuación de la labor de la Reconquista, una especie de cruzada, la que entre muchos elementos que entretejen su historia, tiene como cuestión principal lo relativo a la moral cristiana. Muchos conquistadores estaban hechos de la misma pasta y tienen análogo espíritu, siendo semejantes, ya que los actores de la Reconquista eran ambiciosos, despiadados pero muy religiosos. El prototipo en ese sentido fue Hernán Cortés. La religiosidad y los fundamentos de la moral cristiana, así como la tradición política medieval, llevó a los reyes españoles a recurrir al Papa para justificar la conquista y obtener un título que legitimara sus acciones en América. De esta forma, aparecieron las bulas Intercetera. La primera data del 3 de mayo de 1493 y la segunda, con fecha oficial, el 4 de mayo de 1493. A través de ellas, el Papa Alejandro VI otorga a favor de la Corona de Castilla la soberanía, jurisdicción y dominio sobre las Indias. Existen dos bulas con el mismo objeto esencial y texto casi idéntico, ya que la corona castellana y Cristóbal Colón no quedaron satisfechos con la primera redacción.
La segunda bula introduce la famosa línea alejandrina, que delimitó las posesiones de Portugal y España respecto de las islas descubiertas y por descubrir, correspondiendo al dominio lusitano hacia oriente y al hispano hacia occidente. Estos documentos tuvieron un alcance jurídico suficiente en derecho para legitimar a favor de España su soberanía, jurisdicción y dominio sobre las tierras americanas. Existen opiniones acerca de que la bula fue un laudo arbitral. El Papa Alejandro VI, por medio de la bula, resolvió a manera de sentencia las disputas entre España y Portugal sobre las tierras recién descubiertas. Pero algunos otros autores consideran que no fue una sentencia arbitral, ya que se expidieron sin conocimiento ni citación de los portugueses, y el litigio entre las dos coronas continuó por mucho tiempo después de las bulas. A través del Tratado de Tordesillas, del 7 de junio de 1494, las coronas castellana y portuguesa buscaron resolver sus conflictos de descubrimientos y áreas de navegación. Es entonces que el Papa fue una especie de notario público de los reyes, ya que las bulas eran instrumentos jurídicos tradicionalmente aceptados con valor auténtico, correspondiendo al papado la función de registrar los derechos de los reyes. Entonces la bula fue una concesión de derechos de soberanía, dominio y jurisdicción para la corona de Castilla. La bula fue ampliamente cuestionada, ya que las ideas políticas de la modernidad ponen en jaque a las teorías medievales, como título jurídico con pleno valor, en el sentido de otorgar a España derechos de soberanía, dominio y jurisdicción sobre las Indias. Solo puede tener como base las ideas, teorías y prácticas político-jurídicas de la Edad Media. Existió una doctrina omni-insular, conforme a la cual las islas pertenecían en propiedad al papado. Por eso los pontífices romanos y sus sucesores podían ceder islas, y no solo tierra firme. Esta concesión era en un sentido tradicional de autorizar establecimientos en las costas. La corona de Castilla no entendió que lo relativo al dominio de tierra firme solo abarcaba algún edificio costero. Consideraba que la donación de las bulas alejandrinas lo era de todo el continente y consideró como derecho positivo y título legal suficiente para su dominio en Indias las bulas de Alejandro VI, haciendo una interpretación extensiva a tierra firme de esa doctrina. Pero la bula intercetera no tiene fundamento alguno en el derecho natural, ni en el jus naturalismo, ya que no existían bases para avalarla. La concesión de derechos para la corona castellana solo tiene fundamentos jurídico-positivistas, esto es, de derecho positivo, pues se trata de una práctica aceptada con efectos jurídicos vinculantes, que es común entre los estados medievales y el papado.
En ese sentido, la corona castellana lo incorpora como derecho positivo. La monarquía española entendió que había recibido del Papa la soberanía, dominio y jurisdicción de las Indias. Es muy cierto que la corona castellana tuvo siempre a la bula alejandrina como título jurídico que legitimaba su pleno dominio sobre los hombres y las tierras de Indias, pero entendió que este título también le imponía la obligación de evangelizar a los naturales de América. Y es que la bula no solo concedía, no solo daba derechos, sino también imponía la obligación para la corona de patrocinar la evangelización indiana. Así como la corona incorporó a su legislación positiva las partes esenciales de la bula respecto a la concesión de diversos derechos, también insertó en las leyes de Indias parte del testamento de la reina Isabel la Católica, en donde se reconoce la obligación de evangelizar y no causar agravio a los indios. La tarea de la evangelización no fue tan sencilla, pero la bula, como texto legal, contiene dos premisas: el poder y el dominio por un lado, y la evangelización y buen trato del indio por el otro. Las interpretaciones a ese texto legal van a variar según la óptica y los objetivos políticos del intérprete, que lo será la corona misma, sus consejeros y tratadistas. Esto durante los 3 siglos de hegemonía hispana y a lo largo y ancho de nuestra América. En cuanto a la interpretación jurídica de las bulas, existe íntima relación con la cuestión relativa a los títulos justos y los títulos injustos del dominio hispano en América, así como el modo de tratar a los indios. La bula, por un lado, fue el fundamento de la guerra a los indios. Este documento justificó el dominio español en América por la superioridad de los españoles en relación a los habitantes de las Indias, a quienes consideraban como siervos por naturaleza. El dominio español en América tenía como su título legítimo la donación papal. Cuando los reyes católicos fueron informados del descubrimiento de Cristóbal Colón, consultaron la opinión del Sumo Pontífice y de la Sede Apostólica en lo relativo a extender el imperio y la religión cristiana. Lo consultaron para que no se creyera que se decidía o intentaba una empresa contra derecho y fuera de las leyes cristianas, o incluso comunes, las que se denominaron como naturales. Alejandro VI aprobó sin reservas mediante una carta y una bula la intención y decisión de los reyes católicos de someter a los indios para convertirlos más fácilmente a la religión cristiana. Francisco de Vitoria, para entrar a la discusión acerca de los títulos verdaderos, legítimos y aquellos que no lo eran. Destruyó la legitimidad de varios títulos que se alegaron en favor del dominio hispano. Negó la legitimidad a varios supuestos títulos, ya que podía ser el emperador como señor del mundo,
y así dado que en el tiempo pasado hubiera habido algún vicio o ilegalidad en la posesión, y se estaría subsanando en el César, emperador cristianísimo. Concluyó que si el emperador fuera señor del mundo, no por eso podría ocupar las provincias de los bárbaros y establecer nuevos señores y deponer a los antiguos, cobrando tributos. Por lo todo inferido, claramente que por ese título no podían los españoles ocupar aquellas provincias. Francisco de Vitoria concluyó que el Papa no era el señor civil o temporal de todo el orbe, hablando de dominio y potestad civil en sentido propio, ya que si Cristo no tuvo el dominio temporal, mucho menos lo tendría el Papa, que no es más que su vicario. Entonces, Francisco de Vitoria le negó legitimidad a la bula como título del dominio español en Indias. Todo lo que podía hacer Alejandro VI era señalar a las potencias interesadas, zonas dentro de las cuales pudieran enviar a predicar a sus misioneros, pero en ningún caso, válidamente la bula podía ser atributiva de soberanía, por la sencilla razón de que nadie da lo que no tiene. Vitoria fue un hombre de su tiempo y un fino observador del mundo cambiante que no podía sostener las viejas ideas medievales. También estableció como primer título legítimo e idóneo el de la sociedad y comunidad natural, en el cual descansa toda organización social y por ende el derecho internacional. ¿Y cuál fue la opinión de Fray Bartolomé de las Casas respecto de las bulas? Fray Bartolomé de las Casas recurrió a las tesis políticas medievales para justificar las bulas. Fray Bartolomé de las Casas aceptó la doctrina del poder temporal indirecto del Papa, según el cual el pontífice romano podía, en virtud de la máxima potestad espiritual que poseía, intervenir aquello temporal que directamente tocaba lo espiritual. Es por ello que el Papa pudo disponer de las Indias occidentales como tierra de infieles, en favor de emperadores cristianos, con el fin de la evangelización, instituyéndolos e invistiéndolos de la más alta dignidad que reyes jamás tuvieron sobre la tierra. Y es por ello que estableció que la donación del dominio de las Indias a los reyes de Castilla, hecha por el Papa, no era pura y simple, ya que tenía inserta una obligación, un modo o carga, consistente en la evangelización de los indios, y esta carga obligacional la considera Fray Bartolomé de las Casas como la causa final de la susodicha donación, que fue una concesión, como un fin u objeto de la misma. De esta forma dispuso que la corona de Castilla debía conservar las leyes justas y buenas costumbres de los naturales, privándolos de las malas, que no eran muchas, y esto podía lograrse no con la violencia, sino con la predicación y recepción de la fe, debiendo procurar conservarlos en sus derechos y justicia, y velar también por su vida corporal y su bien temporal, insistiendo que este es el fin, o la causa final, porque a los reyes católicos, no teniendo antes nada en ellas, les fueron por la Iglesia concedidas. Fray Bartolomé de las Casas tenía como objetivo fundamental la defensa de los derechos de los indios. Era un instrumento de su lucha,
la juridicidad, el derecho, del cual hace uso para lograr sus propósitos, y considera que precisamente con las tesis medievales era mejor para servir a las defensas de los indios. De aquí radica el uso alternativo del derecho como búsqueda y encuentro de la normatividad jurídica aplicable que más favoreciera los derechos de los pobres. Los dos tipos de instrumentos jurídicos más importantes en la formación del derecho indiano, que nos dan una idea del modo como se fue gestando el dominio español en América, fueron las capitulaciones y las instrucciones. Las operaciones de descubrimiento, exploración, colonización y conquista del Nuevo Mundo tienen entre sus facetas más interesantes la cuestión jurídica, la reglamentación legal con la que se revistió todo este tipo de operaciones. Con base en las disposiciones de derecho, se llevaron a cabo todas y cada una de las expediciones auspiciadas por la corona castellana. Antes de tener seguridad de llegar a nuevas tierras, y de saber lo que en ellas habría de encontrarse, Isabel de Castilla y Cristóbal Colón, en Santa Fe, el 17 de abril de 1492, celebraron las famosas capitulaciones de Santa Fe, donde se establecieron los derechos y obligaciones de ambas partes con respecto a las tierras por descubrir. En las expediciones de descubrimiento, exploración, colonización y conquista, se conjugaron dos elementos: el esfuerzo privado individual y la acción oficial por parte del Estado, predominando el primero sobre el segundo. El título jurídico que sirvió de base a toda expedición de las mencionadas fue precisamente la capitulación, que no era otra cosa que un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades creador de derechos y obligaciones. Era celebrado por la corona o sus representantes y el jefe de la expedición proyectada. En el contrato de capitulación se establecían tres partes: la autorización, permiso o licencia de la corona o de las altas autoridades facultadas al efecto, para llevar a cabo una expedición que podía ser de exploración, colonización o de conquista. Esta autorización era necesaria porque el conquistador contratante era vasallo del rey, con quien pactaba, y la acción se desarrollaría en tierras que por la bula papal o por otros títulos se consideraban pertenecientes a la corona de Castilla. En la segunda parte, se establecían las obligaciones del jefe de la expedición y las mercedes que la corona le otorgaba. Y en la tercera y última, las mercedes se sujetaban a una condición suspensiva, consistente en el éxito de la expedición y la buena conducta del jefe de esta. Si por parte del vasallo era un contrato presente e incondicional, y aún con plazo fijo de 1 año para la aportación de los gastos y la realización de los trabajos. En cambio, por parte del rey, eran solo una promesa condicional. Mercedes y premios quedaban sujetos a la condición del cumplimiento previo de las obligaciones del conquistador. Estos contratos de capitulación, por su carácter y contenido, se asemejaban a las viejas cartas de población de la Edad Media castellana. Las capitulaciones existían en el derecho real de España, antes del descubrimiento de América, y se empleaban cuando los reyes o sus apoderados pactaban con algún particular el desempeño de determinada empresa o servicio público.
Era muy importante el esfuerzo privado individual en las expediciones, porque salvo en muy contadas ocasiones, como los viajes de Colón, los de Fernando de Magallanes y los de Dávila, los gastos de viaje corrían totalmente a cargo del organizador de la expedición. En las capitulaciones, nunca se dejó de reglamentar lo relativo a la empresa de cristianización, que era la huella de la bula alejandrina, y el buen trato de los aborígenes, así como lo referente al comercio, sin descuidar tampoco la parte concerniente a los intereses del fisco español. Para entender el carácter jurídico de la conquista, de que los nuevos territorios descubiertos nunca se consideraron como factorías comerciales o depósitos de esclavo, ya que todos los conquistadores obraron siempre en nombre de la corona de Castilla, y con tal carácter tomaron posesión de las tierras y mares que descubrían. A los indígenas de las islas descubiertas no se les reconocía personalidad jurídica alguna, ya que se tomaba posesión de las tierras y eran sometidos a los reyes de España. Algunos eran más afortunados que los negros africanos y aún los mismos canarios. Con el fin de atraérselos, les conservaba su libertad. La capitulación siempre llevaba implícita esta actitud. Entonces las capitulaciones eran la fuente primera y principal del nuevo derecho en los territorios recién descubiertos, y no contenían todo el aspecto jurídico concerniente a las expediciones. Eran la base legal de las empresas, conteniendo la autorización real y los derechos y obligaciones entre la corona y el organizador de la expedición, sin hacer referencia alguna a la organización de la hueste, es decir, a las reglas que habían de fijarse entre el organizador y todos aquellos que habían de acompañarle en la empresa, y tampoco se decía nada respecto a las relaciones entre los propios miembros de la hueste. El jefe de la expedición celebraba contratos con las personas que lo acompañarían en su empresa. En ellos se reglamentaba lo que una y otra parte estaban obligados a otorgarse. Es por ello que todas las relaciones jurídicas que podían surgir respecto a los viajes quedaban debidamente previstas y reglamentadas. Los convenios estaban basados en leyes, instrucciones, usos y costumbres de la guerra, así como hábitos de formación militar y reglas sobre presos y cautivos. Las expediciones fueron reclutadas tanto en la península como en los territorios de América. Al existir las ordenanzas militares dadas por Hernán Cortés en Tlaxcala el 22 de diciembre de 1520, se permite conocer la organización militar interna de las huestes españolas que actuaron en los territorios americanos. Junto con las capitulaciones, aunque con importancia jurídica menor, se encontraban las llamadas instrucciones. Estas de ordinario se daban a los jefes de las expediciones. Cuando el viaje se pactaba con el Consejo de Indias, este daba la instrucción a nombre del rey. Si el pacto se hacía con alguna autoridad autorizada que fuera residente en las Indias, tocaba a ésta dar la instrucción. Las instrucciones reglamentaban la forma de hacer la navegación, así como el comportamiento de los expedicionarios.
estableciendo la posesión de la tierra, a donde llegarían, haciéndola en nombre de los reyes, ante escribano y con plena solemnidad. Obligaban a enviar a España muestras de todo lo que encontraran, y también se establecía que se sometería a los indios al dominio de su majestad. En la instrucción se mandaba que los expedicionarios quedarían sujetos al capitán y habrían de acudir a sus llamadas y consultas, y el propio capitán podría ponerles penas y ejecutarlas. De acuerdo a la naturaleza jurídica de las instrucciones, estos eran verdaderos contratos de mandato entre la corona como mandante y el jefe de la expedición como mandatario, a través de los cuales el poder real confería poderes a los caudillos, delegando en ellos su facultad coactiva y la jurisdicción militar, civil y penal. Su principal valor era de carácter político. Al ser necesario ordenar la vida del mundo recién descubierto por los europeos, las normas dictadas en un principio por los reyes católicos estaban basadas en principios e instituciones de derecho de Castilla. Pero la realidad de estas tierras pronto hizo ver que era difícil que fueran regladas. Es entonces cuando fue necesaria la formación de normas especiales para el Nuevo Mundo, las que fueron dando forma al llamado derecho indiano. Dentro de esta normatividad para las Indias Occidentales, se tendría que dar razón de la diversidad y complejidad geográfica, y sobre todo de las distintas personas y grupos sociales para las que estaba destinada a regir. Este derecho objetivo conjugaba tres factores que eran íntimamente ligados a lo complejo de la empresa española en América: los intereses de la corona, como factor de poder tanto económico como político; el fin de lucro y riqueza de todos los conquistadores; y por último la evangelización y buen trato a los indios. En toda la historia de la dominación de España en América, se encontraba tejida por estos tres hilos. En ese sentido, el derecho indiano, tanto en su expresión objetiva como ley y en su práctica y aplicación, reflejó ese complejo tejido histórico, buscando el equilibrio entre esos tres factores que marcaron el dominio hispano en la tierra americana. Esa normatividad especial se hizo necesaria para las Indias, y contando con las características propias del derecho de la época, así como con resabios medievales, se buscó adaptar a la modernidad, imprimiéndole su carácter propio al derecho indiano, ya que en él se veía a la Edad Media esforzándose por vivir en un mundo nuevo, y al derecho medieval por ordenar una sociedad en la que la prehistoria convivía con el Renacimiento, como pocas veces en la historia. El derecho indiano tenía dos características muy sobresalientes: la primera, que era producto de políticas de ensayo, y la segunda, su casuismo. La normatividad indiana, sobre todo la que se dictó en el siglo XVI, se caracterizó por un frecuente cambio de normas, ya que la corona ensayaba diversas políticas en su búsqueda de la regulación jurídica que fuera más adecuada de acuerdo a los diversos intereses que se debían tomar en cuenta para sostener su hegemonía política en las Indias. El ejemplo más claro de esto fue la institución de la encomienda. Después de la llegada de los españoles a tierras americanas,
De manera inmediata, el gobierno de las Antillas fue dado por la corona al almirante Cristóbal Colón, y su administración fue un rotundo fracaso, ya que su mal gobierno fue un factor muy importante para que la vida se hiciera intolerable para los colonos y para los naturales, por lo que la corona decidió retirarle del mando. A través de la Real Cédula, firmada en Granada el 3 de septiembre de 1501, fue nombrado gobernador de las Indias Fray Nicolás de Obando, de la Orden de Alcántara. Con ello la reina Isabel violó lo pactado en Santa Fe con Colón, en el sentido de que éste sería el gobernador perpetuo de todas las Indias. Al recibir Obando las primeras instrucciones de la corona, se establecieron directrices para el manejo de los asuntos relativos a los indios, cuya explotación era bien conocida por los monarcas. De acuerdo con estas instrucciones, los indios debían ser enseñados en la fe católica de manera amorosa, sin forzarlos, insistiendo en que los indios debían ser bien tratados, como vasallos de la corona, y que el gobernador debía brindarles protección para evitar que los españoles le robaran y arrebataran sus bienes o sus familiares en contra de su voluntad. También se estableció que los indios, como vasallos de la corona, tenían que pagar tributos, los cuales debían fijarse con acuerdo del gobernador y los caciques indios, de tal forma que ambas partes quedaran satisfechas. Se rompió el principio de la libertad de los indios. Es en la disposición que establece que debían tomarse algunos indios y obligarlos a trabajar en las propiedades y minas reales, a cambio de un jornal justo. A fines de marzo de 1503, los reyes dieron dos nuevas instrucciones a Nicolás de Obando, unas públicas y otras secretas. En las instrucciones públicas de Zaragoza del 29 de marzo de 1503, la corona castellana reiteró lo dispuesto en las instrucciones de 1501 y aparecieron en un tono más paternalista para con los indios, ya que se ordenaba que éstos debían reunirse en pueblos construidos especialmente para ellos, donde tendrían sus casas, viviendo con sus mujeres e hijos, labrando sus tierras y criando sus ganados, acompañados por capellanes que debían enseñarles la doctrina cristiana. Pero ese plan de apariencia bondadosa y paternal tenía otra finalidad y propósito nada favorable a los indios, los cuales quedaron revelados en la instrucción secreta del 20 y 29 de marzo de 1503. La idea oculta en el noble plan de reducir a los indios a poblaciones donde iban a ser supuestamente educados, cristianizados y bien tratados, era la de crear reducciones en donde hubiera suficiente mano de obra disponible para la explotación de las minas, en favor no ya de los españoles, sino de la corona. Y aunque el plan no se implementó, los indios en libertad huían a los montes y evitaban todo tipo de contacto con los españoles, de tal modo que no podían ser reducidos a pueblos. Obando informa de este hecho a la corona, y la respuesta no se hizo esperar, ya que por Real Cédula, suscrita por la reina Isabel en Medina del Campo, del 20 de diciembre de 1503, se giraron nuevas instrucciones a Fray Nicolás de Obando, por las que se le ordenó que obligaran a los indios a vivir entre los españoles y a trabajar en sus casas, en sus campos y en sus minas, para que los vecinos de la España sirvieran a los cristianos en la labranza y granjería.
Todo esto sin olvidar que los indios eran gente libre y debían ser bien tratados. Este fue el origen, en la América Española, del sistema de encomiendas. Al nacer este sistema, como una institución jurídica, estaba basada en dos supuestos. El indio es hombre libre, no objeto de esclavitud, pero es vasallo de la corona, a la que debe pagarle tributo. Y el indio era encomendado para pagar ese tributo, debido al Estado, al encomendero, que por merced real recibía ese beneficio en compensación de los servicios que había prestado a la corona. Este tributo era pagado por los indios en especie. Esto significa, con el producto de sus campos o en servicios personales o trabajo en las tierras o minas de los encomenderos. Entonces la encomienda no implicaba la propiedad sobre los indios, que eran vasallos libres, ni propiedad sobre sus tierras, sino usufructo de su trabajo, obtenido por productos de la tierra de los indios o de las faenas realizadas por estos en las propiedades, como en las plantaciones o minas, de los encomenderos. Estos a su vez tenían la carga de cristianizar a los indios y también de protegerlos. En 1509, el rey Fernando de Aragón, en su calidad de regente de Castilla, por incapacidad de su hija la reina Juana, dio el gobierno de la Española a Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, y heredero de todos sus bienes y derechos, incluyendo los del litigio que había iniciado el almirante ante la corona, como reclamo de las prerrogativas obtenidas en virtud de las capitulaciones de Santa Fe. En sus instrucciones, confirmó lo mandado por la reina Isabel en la cédula de Medina del Campo y le mandó que no cambiara el repartimiento de indios, efectuado por Obando, hasta que Gil González, de la Casa Real, rindiera un informe al rey, pero poco después, el 14 de agosto de ese año, el rey le mandó a Colón hacer un nuevo repartimiento. El 14 de agosto de 1509 se dictó otra cédula para Diego Colón, por la que se autorizó la importación de indios de las islas cercanas a la Española, lo que provocó acciones de verdadera cacería de indios y tráfico inhumano de los mismos, convirtiendo a los indios importados en verdaderos esclavos. También se dispuso, respecto de los repartimientos, que las encomiendas no serían a perpetuidad, ni transmisibles como pretendían los encomenderos, sino que durarían 2 o 3 años. Se hizo una distinción entre el indio encomendado, que era un súbdito libre, y el indio importado, que caía en una especie de esclavitud. Esta situación fue un agravio a la condición de los indios, ya que la penosa situación de los naturales importados se unió al empeoramiento en las condiciones de vida de los encomendados, ya que los encomenderos se propusieron sacar las mejores ventajas de los indios que tenían en encomienda, mediante trabajos excesivos y rigurosos en la búsqueda de la mayor utilidad en el menor tiempo posible, en virtud del corto plazo que se había fijado a la encomienda. Los primeros dominicos llegaron a finales de 1510, encabezados por Fray Pedro de Córdoba, un hombre que supo reconocer en los indios al otro, que los miró con ojos distintos a los de los encomenderos y explotadores. Muestra de ello fue una carta escrita a Carlos V, en donde Pedro de Córdoba
refleja el alto concepto y estima que se tiene a los naturales de estas tierras. Con otros 2 frailes, formó Pedro de Córdoba esa primera comunidad dominica en la Española, Fray Antonio de Montesinos y Fray Bernardo de Santo Domingo. Para fines de 1511, vísperas del advenimiento de Navidad. De acuerdo con las instrucciones que se dieron para su gobierno, debían continuar el juicio de residencia a Hernán Cortés y debían castigar y exigir responsabilidad a los miembros de la llamada Primera Audiencia, devolviendo a los indios las tierras que se les hubieran quitado por aquellos funcionarios. El gobierno de la Segunda Audiencia terminó el 15 de octubre de 1535 con la asunción al poder del primer virrey, Antonio de Mendoza. Con lo anterior, se logró que los encomenderos estuvieran en relativa quietud, garantizándose la paz y la seguridad en la Nueva España, a pesar de que la audiencia había quitado encomiendas a un buen número de españoles, y que su política hacia los indios fue la de protegerlos en los abusos más notables y destructivos de los colonos.